Bienvenidos a la asignatura Microeconomía 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar la parte práctica en lo que se refiere a derivadas. Para iniciar, presentamos la hoja de ruta de esta clase. En una primera instancia vamos a ver la regla de derivación y algunos ejemplos. Posteriormente vamos a hacer una breve referencia al concepto de derivada parcial y a diferenciales. En una segunda parte vamos a hablar cuestiones de concavidad y convexidad de una función, y para posteriormente calcular los máximos y mínimos de una función. Y finalmente, vamos a trabajar con un problema de optimización restringida para calcular los puntos óptimos de esa función. Bien, comenzamos. Supongamos que tenemos las letras A, B y K que sean constantes, o sea, números reales, y consideremos a U y a B como funciones. La primera regla que vamos a ver es la derivada de una constante. Si f de x es igual a k, donde k es una constante, la derivada de esa función, que la vamos a simbolizar con f apóstrofo de x, es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de una constante es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos la siguiente función, si f de x es igual a 4, entonces la derivada de esa función es igual a 0. La segunda regla de derivación que vamos a ver es la siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x que es igual a por x, donde recordemos que a es una constante y x es una variable. La derivada de esta función es simplemente la constante. Por ejemplo, si tenemos una función f de x que es igual a 4x, donde 4 sería lo que recientemente llamábamos a, entonces la derivada primera de esa función, f' de x, es igual a 4, o sea, es igual a la constante. Otra regla de derivadas que vamos a trabajar hoy es la de una función lineal. Supongamos en este caso que f de x es una función lineal del estilo ax más b, donde reiteramos que a es una constante, x es una variable y b también es una constante. Por lo tanto, la derivada de dicha función es simplemente a. Recordemos que la derivada de esta función es la derivada de este primer término de la función a por x, donde su derivada es a, más la derivada de este segundo término, que en este caso b es una constante, es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de esta función lineal es esta constante a. Veamos un ejemplo para esto. Supongamos que la función f de x es igual a 1/2 de x más 3. Entonces, la derivada primera de esa función es igual simplemente a la constante que está multiplicando a x, que en esta oportunidad es igual a 1/2. Muy bien. Veamos ahora la regla de la derivada de una potencia. Supongamos que tenemos una función f de x de la siguiente forma. U elevado a la k. Recordemos que u es una función, a su vez, y k es una constante. La derivada de esta función, la derivada primera de esta función, simplemente se calcula de la siguiente forma. Es la constante, o sea k, por la función elevada a un exponente que es k menos 1. Todo eso va a estar multiplicado por la derivada de la función u. Reiteramos entonces, si tenemos una función de tal forma que es igual a una función elevado a una constante, la derivada es la constante por la función elevada a la k menos 1 multiplicado por la derivada de la función. Bien, veamos un ejemplo para aclarar este concepto. Supongamos que f de x es igual a x al cubo. Entonces, la derivada primera de esta función simplemente es igual a 3, que es el exponente de la función, a 3 por x, que es la variable, elevado a 3 menos 1, que en este caso es igual a 2. Entonces, reiteramos, si tenemos una función como x al cubo, la derivada es, bajamos el 3, bajamos el exponente, y multiplicamos por la variable elevado al exponente menos 1. Veamos otro ejemplo.
Supongamos que tenemos una función f de x que es igual a 4 por x al cubo. Se resuelve de una forma muy similar a lo que veíamos recién. Aquí la única diferencia es que tenemos una constante multiplicando a x al cubo. La regla de derivación es exactamente la misma. Tenemos que bajar el exponente y multiplicarlo, en este caso por la constante. Por lo tanto sería 4 por 3, que es el exponente de la función, multiplicado por x elevado a la k menos 1. Recordemos que en este caso k es igual a 3, por lo tanto k menos 1 o 3 menos 1 es igual a 2. Pasando un poquito en limpio, si yo tengo una función que es igual a 4 por x al cubo, su derivada es 12 por x al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo un poco más amplio. Supongamos que f de x es igual a 2x más 3, todo eso elevado al cuadrado. Entonces aquí la función u que veíamos al principio es 2x más 3, elevado al cuadrado, que en este caso, bueno, es 2, que vendría a ser el valor de k. La regla de derivación, reiteramos, es exactamente el mismo. Tenemos que bajar este exponente y multiplicarlo por la función, pero esa función elevada a este exponente menos 1. Y luego tenemos que derivar esta misma función. Procedemos de esta forma y tenemos que la derivada de 2x más 3 al cuadrado es, bajamos el 2 y lo multiplicamos por la función, que en este caso dijimos 2x más 3. Y la función a su vez tiene que estar elevada a 2 menos 1, por lo tanto elevado a la 1. Y también multiplicado por la derivada de esta función. En este caso, la derivada de esta función simplemente es 2. De allí este número. Muy bien, pasemos a otra regla. Veamos a qué es igual la derivada de una suma. Bueno, implícitamente ya la estuvimos trabajando, pero lo definamos en forma formal y después veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos f de x que es igual a u más o menos b. Acá puede ser lo mismo una suma o una resta. Recordemos que u y b son funciones. La derivada de esta función, de esta f de x, simplemente es la suma de las derivadas de las funciones u y b. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 4x al cubo más 2x. ¿Sí? Acá tenemos una función cúbica, donde para calcular la derivada primera de esta función, simplemente es la derivada de estos dos términos. La derivada de esta primera parte, dijimos que es igual a 12 por x al cuadrado, porque bajábamos el exponente, que lo multiplicábamos por esta constante, que en este caso es 4, por lo tanto 4 por 3 me da 12, por x al cuadrado, recordemos que al exponente le restábamos 1, de allí ese número 2, más la derivada del segundo término, que en este caso tenemos la constante por una variable, y dijimos en este caso que la derivada de esa función es simplemente la constante, es 2. Por lo tanto, si tenemos la función 4 por x al cubo más 2x, la derivada primera de esa función es 12 por x al cuadrado más 2. Veamos otro ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 4x al cuadrado más 5x menos 10. Procedemos exactamente de la misma forma que lo hacíamos en los pasos anteriores. Derivamos, la derivada de esta función simplemente es la suma de las derivadas de cada uno de estos términos. Por lo tanto, si derivamos este primer término, bajamos el 2 y lo multiplicamos por el 4, lo cual me queda 8, por x elevado a la 2 menos 1, que me quedaría entonces 1. De allí que surge este 8x, más la derivada de este segundo término, que tenemos 5x, la derivada de 5x no es otra cosa que 5, menos la derivada de este último término. Pero recordemos que la derivada de una constante, que en este caso 10 es una constante, es igual a 0. Bien, el último ejemplo de esta regla tenemos con esta función. Supongamos que tenemos una función f de x que es igual a 1 medio por x al cuadrado
más 3x al cubo menos 6. Se procede de manera similar a lo que hicimos recientemente. La derivada primera es la suma de la derivada de estos términos. Entonces comencemos con el primero. La derivada de 1/2 por x al cuadrado, bajábamos ese 2, 2 por 1/2 me queda 1, por lo tanto nos queda 1 aquí, por x elevado a la 2 menos 1, que es igual a 1. Por lo tanto, por eso nos queda x únicamente. Más la derivada de este segundo término, que procedemos de forma similar, bajamos este 3 y lo multiplicamos con este 3, por lo tanto nos queda 9 por x elevado al cuadrado. Y el último término nuevamente es una constante, por lo tanto me queda que es igual a 0. Entonces la derivada de esta función de 1/2 x al cuadrado más 3x al cubo menos 6 simplemente es igual a x más 9x al cuadrado. Muy bien, veamos ahora la derivada de una constante por una función. Si tenemos una función f de x que es igual a por u, donde u, recordemos que es una función, simplemente la derivada es igual a la constante por la derivada de la función. Bueno, nosotros ya estuvimos viendo ejemplos en casos anteriores que llegábamos a este resultado. Veamos ahora un ejemplo concreto. Supongamos que la función f de x es igual a 3, que es la constante, por una función u, que en este caso es 5x menos 2. La regla de derivada nos dice que el resultado de la derivada de esta función es la constante, que en este caso es 3, por la derivada de lo que tenemos aquí entre paréntesis. La derivada de lo que tenemos entre paréntesis es, recordemos que sería la suma de las derivadas, derivemos aquí por términos, la derivada de 5x es 5, menos la derivada de 2, que es una constante, es igual a 0. Por lo tanto, la derivada nos queda 3 más 3 por 5 es igual a 15. Veamos ahora a qué es igual la derivada de un producto. Supongamos que tenemos esta función f de x, donde es igual al producto entre dos funciones, u por b. La derivada de ese producto simplemente se calcula de la siguiente forma. La derivada de este producto simplemente es la derivada de la primera función, en este caso u, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Recordemos entonces que la derivada de este producto simplemente es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Veamos un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a x al cubo menos 1 por x al cuadrado más 4. Entonces, aplicando esta regla que veíamos recién, la derivada primera se calcula de esta forma. Derivamos primero este primer paréntesis y lo multiplicamos por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Procediendo de esa forma, se llega a este resultado. La derivada de la primera función, lo que tenemos entre paréntesis, que es 3x al cuadrado, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda función, en este caso, es 2x. Entonces, allí llegamos al resultado de la derivada de un producto. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. La derivada de una exponencial de base e. Supongamos que tenemos la siguiente función. E es igual a e elevado a la u. La derivada de esa función simplemente es la función a la cual está la derivada de la función a la cual está elevado el exponente por el exponente elevado a la función. Reiteramos entonces, si tenemos una función de este estilo, e elevado a una función u, su derivada simplemente es la derivada de la función u por el exponente, por el número e elevado a la u. Veamos un ejemplo concreto. Si f de x es igual a e elevado a la 2x, entonces la regla de la derivada
nos dice que la derivada primera es igual a la derivada de la función que tenemos en el exponente, por lo tanto la derivada de 2x es igual a 2, por e elevada a la misma función que teníamos originariamente. Por lo tanto, e elevado a la 2x. Veamos otro ejemplo. Si f de x es igual a x al cubo por e a la menos 3x. Tenemos que aplicar exactamente lo que vimos recientemente. La derivada primera es, fíjense que acá tenemos dos funciones, ¿sí? X al cubo por otra función que es e a la menos 3x. Recordemos la regla que veíamos recientemente. Esto se resuelve de esta forma. La derivada de la primera función, que en este caso es 3x al cuadrado, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda recién decíamos que era la derivada de este exponente, que es menos 3, por e elevado a la misma función original. Muy bien. La última regla que vamos a tratar es la derivada de un logaritmo natural. Supongamos que tenemos la función f de x, que es el logaritmo natural de u, de una función u. La derivada de esa función simplemente es 1 sobre la función u multiplicado por la derivada de esa función. Veamos un ejemplo. Si f de x es el logaritmo natural de x, entonces la derivada primera es igual a 1 sobre x. Bien, veamos otro caso más. La derivada de un cociente. Supongamos que tenemos una función f de x que es igual a u sobre b. En este caso, la regla de derivación nos dice que la derivada primera de esa función simplemente es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, todo esto dividido la segunda función b elevada al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que es muy parecido a la regla de la cadena, simplemente que está dividido por la función, por el denominador elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos esta función. F de x es igual al cociente entre 3x al cubo más x más 2 dividido 5x al cuadrado más 1. En este caso, la función u sería 3x al cubo más x más 2 y b sería 5x al cuadrado más 1. La derivada de esa función la obtenemos siguiendo lo que veíamos recientemente. La derivada de u es un cociente entre la derivada de u, donde tenemos que derivar esta primera parte. Recordemos que esa derivada sería 9, acá hay un error, esto sería 9x más 1, porque es la derivada de x, por b sin derivar, menos, en este caso es menos, la primera función u, que en este caso es 3x al cubo más x más 2, por la derivada de la segunda, que en este caso es 10x. Todo eso elevado a dividido b al cuadrado. B dijimos que era 5x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que entonces es muy similar a la regla de un producto, simplemente que acá tenemos que restar y dividir por la función b elevada al cuadrado. Muy bien. Entonces ya vimos las principales reglas de derivación. Ahora vamos a ver dos conceptos muy rápidos que van a ser útiles a lo largo del curso de microeconomía. Uno de ellos es el concepto de derivada parcial. Decimos entonces nosotros que supongamos que tenemos una función u que depende de dos variables, x e y z, según la siguiente expresión. Supongamos entonces que u es igual a una función que depende de x y de z. Nosotros vamos a decir que la derivada parcial con respecto a x
simplemente nos indica el efecto que provoca un cambio unitario de x sobre la función u, suponiendo que z permanece fijo. Entonces, la derivada parcial con respecto a x indica el efecto que provoca un cambio unitario de x sobre la función u, suponiendo que z permanece fijo. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos una función que depende de dos variables, de x y de z. Tenemos esta función, 2 por x por z más x al cuadrado. La derivada parcial respecto de x simplemente es igual a lo siguiente. La derivada de z, esta terminología va a ser muy utilizada. Esto simplemente quiere decir la derivada de f cuando cambia x o respecto de x, es esto lo que implica esta simbología, cómo cambia f cuando cambia x, que también la podemos simbolizar de esta forma, como f por x, por x como subíndice, simplemente es igual a la derivada de todo esto y lo tenemos que tomar a z como si fuese una constante. Entonces, si 2 es una constante y z aquí también lo tomamos como una constante, nosotros veíamos recién que la derivada de este término no es otra cosa que la constante, es decir, 2 por z, más la derivada de este segundo término. La derivada de x al cuadrado no es otra cosa que 2x. Por lo tanto, entonces, repetimos este concepto que va a ser muy importante. Cuando hablamos de derivada parcial, nosotros queremos ver el efecto que tiene la variación de una variable, el efecto que tiene esa variación en la función u, suponiendo que la otra variable permanece fijo. Es decir, la tomamos como si fuese una constante. Veamos desde otro punto de vista. Supongamos ahora que queremos calcular la derivada parcial, pero respecto de z. Ahora la que permanece constante es x y la que varía es z. Entonces queremos ver el efecto de esa variación de z sobre f cuando x permanece constante. Lo simbolizamos de esta forma. La derivada de f respecto de z, es decir, cómo cambia f cuando cambia z, que lo podemos expresar de esta forma, f sub z, es igual a la derivada de todo esto cuando cambia z. Entonces, en este caso, x debe ser tratado como si fuese una constante. Por lo tanto, si yo derivo f respecto de z, me va a quedar 2x, que en este caso serían como constante, más la derivada de este segundo término. Como en este segundo término z no está, esto es una constante. X al cuadrado sería una constante. Y vimos recién que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función respecto de z es igual a 2x. Bien, ahora sí vemos este último concepto de esta primera parte, que hace referencia a los diferenciales. Los diferenciales simplemente lo podemos definir de esta forma. Supongamos que tenemos la función, veamos primero el diferencial cuando tenemos una sola variable, ¿sí? Supongamos que la función u es simplemente f de x, es decir, depende de x. Se llama diferencial en un punto específico, en este caso x sub 0, de una función que sea derivable en ese punto, o sea que yo la pueda derivar a esa función en ese punto, simplemente al producto de la derivada, es decir, al producto de la derivada de esa función por el incremento arbitrario de esa variable. ¿Sí? Esto simplemente implica lo siguiente. El diferencial, lo vamos a simbolizar de esta forma, de f de x, el diferencial de f de x simplemente es el producto entre la derivada de la función f de x valuada en ese punto x sub 0 por la variación en x. Bien. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos esta función. F de x es igual a x.
el diferencial de esta función simplemente va a ser, recordemos, el producto entre la derivada de f respecto de x, que en este caso es, la derivada de esto es 1, por el incremento de x. Bien, finalmente vamos a ver el caso de, o vamos a extender el caso de diferenciales cuando una función dependa de dos variables. Supongamos que ahora u es una función de x y de z. Sea la función u que depende de x y de z, que tiene derivadas parciales primeras y continuas en este punto, en x sub 0 y z sub 0. Simplemente se va a llamar diferencial total de f de x y z a la siguiente expresión. Diferencial de f es igual a la derivada parcial de f respecto de x, fíjense, por eso está f sub x, esto es la derivada de la función respecto de x, valuada en ese punto x sub 0 y z sub 0, por la variación de x, más la derivada parcial de f respecto de z, valuada en ese mismo punto, x0, z0, por la variación de z. Esto va a ser una notación muy importante cuando veamos varios temas en el curso. Bueno, hasta acá llegamos en esta primera parte.